¿Alguna vez te has preguntado cómo las mentes más brillantes en las últimas décadas han hecho posible que exista desde supercomputadores, pasando por teléfonos inteligentes, hasta el video que estás a punto de ver? Pues quédate aquí en Fermi Energy y te lo cuento. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. El ser humano a lo largo de las décadas ha utilizado de manera muy ingeniosa una gran variedad de materiales para crear instrumentos y herramientas. Pero llega un punto en este desarrollo que ya no es suficiente. Es necesario crear materiales que tienen nuevas propiedades, materiales que tal vez ni siquiera existen. Es de aquí donde entra la nanotecnología, la ciencia que nos permite crear y modificar los materiales. Ahora bien, un pequeño ejemplo de cómo el desarrollo de nuevos materiales nos han hecho capaces de sacarle mayor provecho a nuestro entorno podría ser el siguiente. Consideremos a un leopardo o un ave. El leopardo puede correr de forma muy veloz y un ave puede volar. Nosotros no podemos hacerlo, pero utilizando dichos materiales con propiedades únicas, hemos sido capaces de construir aparatos extremadamente complejos, como un avión o un vehículo de combustión. Pero necesitamos una definición algo más científica. Exactamente, nano significa la 1000.000.000ª parte de algo. Puede ser un nanosegundo, un nanómetro. En este caso, un nanómetro sería la 1000.000.000ª parte de un metro. Como un ejemplo, aunque para nuestro cerebro es algo irracional manejar esas pequeñas distancias, sería el caso de los átomos de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno mide 0,1 nanómetros. Lo que quiere decir es que si ponemos 10 átomos de hidrógeno en fila, eso sería un nanómetro. Es por eso que les dejo en la descripción del video una página en la que pueden interactuar y pueden ir jugando con diferentes distancias y así darse una aproximación de qué tan pequeño es un nanómetro. Jugar con distancias tan pequeñas y modificar materia en esas escalas puede que parezca algo nuevo, algo de la última década, pero en realidad Markov y Faraday ya en 1857 había sintetizado nanopartículas de oro. Quiero contarles sobre diferentes científicos, mentes brillantes que a mí en lo personal me inspiran mucho y que plantaron los fundamentos para que exista la nanotecnología. Comencemos con Wilhelm Oswald, que ya en 1915 escribió sobre qué pasaría con la materia cuando reducimos sus dimensiones de forma drástica. Continuamos con Ernest Ruska y Max Knoll, que ya en 1931 inventaron el primer microscopio electrónico. Le sigue Edmund Müller, que en 1951 descubrió una técnica para fotografiar átomos de puntas metálicas utilizando la técnica de campo de iones. Continuamos con Richard Feynman, que en 1959 daría un discurso en Caltech, un discurso que se considera como el nacimiento de la nanotecnología. Él dice la siguiente frase, que en inglés suena algo así como "There is a plenty of room at the bottom", como hay mucho espacio ahí al fondo. Lo que quiere decir es que al fondo quiere decir cuando estamos a niveles atómicos o moleculares, hay mucho espacio para manipular materia y conseguir nuevas propiedades. En 1968, Arthur Cho desarrolla la tecnología de epitaxia molecular. En 1970, Esaki demostró efectos cuánticos en semiconductores, lo que daría paso en el futuro a la computación cuántica. Hasta llegar hasta el 2004, donde el concepto de materiales bidimensionales entra gracias a Andrei Jim y Konstantin Novosilov, con el descubrimiento del grafeno. Como vieron, esta pequeña lista solo cubre los hitos más grandes dentro de las últimas décadas. Pero si quieren una lista más detallada o tal vez quieren exactamente que hable sobre un tema, por favor, siéntanse libres de comentar o dar sus sugerencias. Nos vemos en el próximo video.